Imagina esto por un segundo. Un jugador anota un gol en un partido en el que no está jugando. Un equipo selecciona en el draft a un jugador que nunca existió. Y el trofeo más famoso del hockey fue creado por un hombre que jamás vio una final. Suena como una broma, como una historia inventada para Internet, pero no lo es. Todo esto pasó de verdad. Y todo pasó en la NHL. Porque si hay algo que el hockey nos ha enseñado a lo largo de más de 100 años, es que este deporte no siempre sigue la lógica. La NHL no es solo velocidad, fuerza y goles espectaculares. No es solo Stanley Cups, dinastías y superestrellas. Debajo del hielo, vive un mundo de historias tan absurdas, tan imposibles, que si no estuvieran documentadas, nadie las creería. Momentos donde las reglas fallaron, donde el sistema se equivocó, y donde decisiones pequeñas cambiaron la historia del hockey para siempre. Hoy no vamos a hablar de los goles más bonitos, ni de las mejores temporadas. Hoy vamos a hablar de lo extraño, de lo ridículo, de lo increíblemente absurdo. Hechos que hacen que te detengas y digas, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Porque en la NHL, la realidad a veces es más loca que cualquier película. Y vamos a empezar con una historia que rompe todas las reglas del tiempo y el espacio. Una historia donde un jugador dejó su última marca en la NHL un día después de su último partido. Era abril de 2014. Nathan Horton sabía que su carrera estaba llegando a su fin. Las lesiones habían hecho lo que los defensores rivales nunca pudieron. Su último partido oficial en la NHL se jugó el 8 de abril de 2014. Ese fue el final. O al menos eso parecía. Porque al día siguiente, el 9 de abril, la NHL registró oficialmente su último gol. Un gol anotado cuando Horton ya no estaba jugando. ¿Cómo pasó algo así? Meses antes, Horton había marcado un gol en un partido que fue detenido abruptamente por una emergencia médica en las gradas. La liga decidió que el partido debía repetirse desde el inicio. Pero cuando llegó el día del replay, Horton estaba lesionado. No jugó, no se vistió, ni siquiera estaba en el hielo. Y aún así, la NHL decidió que su gol original sí contaba. Eso significa que técnicamente Nathan Horton anotó un gol en un partido en el que no participó. El primer jugador en la historia de la NHL en lograr algo tan absurdo. Y este es solo el comienzo. Porque si crees que eso es raro, espera a escuchar lo que pasó cuando una película de Hollywood salvó a una franquicia entera. O cuando un gerente general, cansado del sistema, inventó a un jugador solo para burlarse de la liga. O cuando un partido oficial se canceló, pero los goles siguieron contando. Estas no son historias aisladas, son parte del ADN de la NHL. Y en este video, vamos a recorrer 50 de los hechos más absurdos, increíbles y difíciles de creer en la historia del hockey profesional. Así que ajusta el volumen, relájate y prepárate, porque lo que viene después es aún más loco. Si la primera historia te pareció absurda, entonces prepárate, porque ahora entramos en una parte de la historia de la NHL donde la realidad parece escrita por un guionista borracho. Aquí no hablamos de goles imposibles, hablamos de películas de Hollywood salvando equipos, de jugadores que nunca existieron, y de errores tan grandes que la liga preferiría olvidar. Es 1997. Joe Sakic es el corazón del Colorado Avalanche, un líder silencioso, un jugador que define a una franquicia. Pero de repente, todo está a punto de derrumbarse. Los New York Rangers le presentan una oferta monstruosa. Tanto dinero que Colorado simplemente no puede igualarla. Los fans entran en pánico. Los medios ya lo dan por perdido. Joe Sakic está a punto de irse. Y entonces, Hollywood aparece. Sí, Hollywood.
Los dueños del Avalanche habían ayudado a financiar una película de acción llamada Air Force One, protagonizada por Harrison Ford. A cambio, tenían derecho a un porcentaje de las ganancias. Nadie esperaba demasiado, pero la película fue un éxito total. Recaudó más de $90 millones en semanas. Ese dinero inesperado llegó justo a tiempo. Colorado pudo igualar la oferta. Joe Sakic se quedó. Gracias a una película de acción, una superestrella no abandonó la NHL. Una Stanley Cup más tarde, esa decisión parecería legendaria. Pero ahora, vamos a algo aún más ridículo. Draft de la NHL. El proceso es lento. Llamadas telefónicas, papel por todos lados. El gerente general de los Buffalo Sabres, Punch Imlach, está harto. Así que decide hacer algo que nadie había hecho antes. Inventa un jugador, un nombre, un origen, un equipo falso. Con nuestra selección, elegimos a Taro Tsujimoto, de los Tokyo Katanas. Nadie cuestiona nada. La liga lo registra oficialmente. Buffalo incluso lo incluye en su guía oficial del equipo. Semanas después, la NHL se da cuenta de la verdad. Taro Tsujimoto no existe. El equipo tampoco. El pick es anulado, pero la leyenda ya había nacido. Hasta el día de hoy, Taro Tsujimoto sigue siendo el jugador ficticio más famoso de la historia de la NHL. ¿Crees que eso no puede superarse? Entonces escucha esto. Un jugador disputó un partido en la NHL antes de ser seleccionado en el draft. Anatoly Fedorov. Los Winnipeg Jets lo firman por error con un contrato de ligas menores. Lo suben al equipo principal. Juega un partido en la NHL. Resultado, 2 asistencias. Un debut sólido. Pero después, la liga revisa los papeles. Error gigante. Fedorov nunca había sido drafteado. Winnipeg no tenía sus derechos. El partido queda en la historia, pero el jugador tiene que volver al draft como si nada hubiera pasado. Fue el único sneak peek ilegal en la historia de la NHL. Un sneak peek que nadie más tuvo. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. Durante décadas, la NHL creció rápido. A veces, demasiado rápido. Las reglas se improvisaban, los errores se barrían debajo de la alfombra y algunas decisiones simplemente se dejaban pasar. Eso creó un archivo oculto de historias imposibles. Historias donde un portero pierde un partido sin permitir goles. Una regla cambia el deporte de la noche a la mañana y los jugadores son castigados por atreverse a innovar. Y eso es exactamente lo que viene después, porque en la próxima escena vamos a entrar en la época donde la NHL castigaba a los porteros por caer al hielo y donde una sola regla duplicó la cantidad de goles de un año al otro. Si creías que el hockey siempre fue como lo ves hoy, te espera una sorpresa. Si crees que el hockey siempre fue rápido, abierto y lleno de goles, no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, durante muchos años, la NHL parecía tenerle miedo al espectáculo, miedo a la velocidad, miedo a la creatividad y, sobre todo, miedo al cambio. A principios del siglo XX, el hockey era rígido, metódico, casi militar. Los jugadores avanzaban en bloque, el disco apenas se movía. Los partidos terminaban con marcadores bajísimos. ¿La razón? Una regla absurda. No se podía pasar el puck hacia adelante en la zona ofensiva. Imagínalo por un segundo. Entrabas a la zona rival y de repente el juego se congelaba. Nada de pases creativos, nada de combinaciones rápidas, nada de goles espectaculares. Solo empujar, chocar y rezar. Pero en 1929, todo cambió. La NHL tomó una decisión que parecía pequeña, pero que revolucionó el deporte para siempre. Permitieron el pase hacia adelante en la zona ofensiva.
El resultado fue inmediato y brutal. Los Boston Bruins pasaron de anotar 89 goles en una temporada a 179, casi el doble. Jugadores que nunca habían sido estrellas, de repente dominaban la liga. El público enloqueció. Los partidos se volvieron rápidos, impredecibles, emocionantes. Ese solo cambio creó el hockey moderno. Pero no todas las reglas evolucionaron tan rápido, especialmente para los porteros. Durante años, los goalies tenían prohibido caerse al hielo. Sí, lo leíste bien. Entre 1917 y finales de los años 20, si un portero se lanzaba al suelo para hacer una parada, podía ser multado o penalizado. Primera vez, una multa de $2. Segunda vez en el mismo partido, $3 y 5 minutos de penalización. ¿Por qué? Porque la liga pensaba que caer al hielo era poco caballeroso y daba una ventaja injusta. Hoy en día, el estilo butterfly es la base del puesto, pero en aquella época podía costarte dinero. Y no fue el único desastre reglamentario. Antes de 1937 no existía el icing. ¿Vas ganando? Perfecto. Solo lanza el puck al otro lado de la pista, una y otra vez, sin consecuencias. En un partido de 1931, los New York Americans hicieron 61 icings contra Boston. 2 semanas después, Boston respondió con 87. 148 icings en solo 2 partidos. Era aburrido, era feo y estaba matando el espectáculo. Finalmente, la NHL reaccionó e introdujo la regla del icing. Otra decisión tardía, pero necesaria. Lo increíble es esto. Las reglas que hoy damos por sentadas nacieron del caos, de errores, de partidos horribles, de decisiones que casi destruyen el deporte. Pero ese proceso forjó algo mejor. Y aún así, el hockey seguía guardando momentos imposibles. Momentos donde los mejores jugadores del mundo terminaron haciendo historia de la forma más irónica posible. Porque en la próxima escena hablamos de Wayne Gretzky anotando su primer gol contra el equipo donde sería leyenda, un partido de la Stanley Cup que nunca terminó, pero cuyos goles cuentan, y récords tan raros que parecen inventados. La historia de la NHL todavía se vuelve más loca. Si crees que los récords en el hockey solo se tratan de goles y trofeos, la NHL está a punto de romperte el cerebro. Porque algunas de las marcas más famosas de la liga no nacieron de grandeza, sino de caos absoluto, errores humanos, reglas mal pensadas y momentos que parecen sacados de una película, pero ocurrieron de verdad. Empecemos con uno de los nombres más grandes en la historia del deporte, Wayne Gretzky, el hombre que redefinió lo que significa ser dominante. Pero aquí va el giro. Su primer gol en la NHL fue contra los Edmonton Oilers. Sí, el mismo equipo donde se convertiría en una leyenda eterna. En ese momento, Gretzky jugaba para los Indianapolis Racers, un equipo de la WHA. Ese gol, técnicamente, fue el primer aviso al mundo. El problema es que nadie lo sabía todavía. Ahora pasemos a algo aún más extraño. Un partido que nunca terminó. Final de la Stanley Cup de 1936. Detroit Red Wings versus Montreal Maroons. El juego fue tan cerrado, tan defensivo, tan agotador, que ninguno de los dos equipos pudo anotar durante 116 minutos y 30 segundos. 6 periodos de hockey. Los jugadores estaban tan exhaustos que algunos apenas podían mantenerse en pie. Finalmente, Detroit marcó el gol de la victoria. Y aquí viene lo absurdo. Ese gol cuenta oficialmente como el gol más tardío en la historia de la NHL. Un récord nacido de un partido que parecía no tener final. ¿Quieres algo aún más ilógico? En 1920, un jugador llamado Joe Malone anotó 7 goles en un solo partido. Hasta hoy, nadie ha podido superarlo. Pero aquí está el detalle. Lo hizo en una época donde los porteros no usaban máscara. Imagina lanzarte frente a un puck sin protección facial.
Ese récord no solo habla de talento, habla de locura. Y luego está el récord que nadie quiere tener, el peor marcador de la historia. En 1917, los Montreal Wanderers abandonaron la liga después de solo 6 partidos. ¿Por qué? Un incendio destruyó su estadio. Resultado final, un equipo completo con una temporada tan corta que aún aparece en los libros oficiales. La NHL no siempre fue perfecta, no siempre fue lógica, no siempre fue justa. Pero cada error, cada momento ridículo, cada récord extraño, construyó la liga que conocemos hoy. Y mientras algunos récords nacieron del caos, otros fueron creados por jugadores que parecían romper el deporte. Jugadores tan dominantes que obligaron a la NHL a replantearse el juego por completo. Y en la próxima escena hablamos de esos monstruos, los que cambiaron las reglas sin escribir una sola, los que hicieron que el hockey nunca volviera a ser igual.